Uno de los sustantivos más cortos que existe dentro de nuestro idioma es el sustantivo fe, la palabra fe. Pero al mismo tiempo es una de las más cargadas de significado, de sentido, porque a la medida en que nosotros vamos descubriendo lo que ella es, en nuestra vida se va abriendo como un horizonte, se va abriendo el panorama, y nosotros aprendemos a darnos cuenta de que la vida no es simplemente aquello que nosotros tocamos, aquello que nosotros vemos, aquello que nosotros sentimos. Que hay algo que no alcanzamos a captar qué es, pero que un día Dios decide revelárnoslo, y justamente en esa revelación se suscita la confianza en lo que Dios nos ha dicho a nosotros. Muchas personas de ciencia, instruidas, muy inteligentes, científicos, se han declarado a sí mismos agnósticos. Yo quiero que nosotros entendamos la diferencia que hay entre un agnóstico y un ateo. La existencia de Dios. El ateo afirma que Dios no existe. El agnóstico simplemente dice, no lo sé. No sé si existe, no sé si no existe. Es decir, el agnóstico deja abierta la posibilidad de que pudiera llegar a existir. El otro día estaba escuchando una entrevista a una persona, una persona joven, es filósofo, es industrial, es comerciante, es una persona muy instruida. Y a mí la cabeza, el ejercicio intelectual de mi cabeza no me da para saber si Dios existe o no. Yo soy agnóstico, yo no sé si existe, yo no lo afirmo, pero yo tampoco lo niego. Lo que pasa es que la cabeza no me da para ello. Y es verdad, la cabeza no siempre da para que nosotros intelectualmente podamos llegar a la afirmación de que Dios existe. Y eso es prueba de que nuestra inteligencia es muy limitada. Cuando una persona dice, mi cabeza no da para entender esto o para aceptar esto, no significa de que ello no exista. La limitación la está encontrando en su propia cabeza y dice, es que yo esto no soy capaz de entenderlo. Como cuando uno no entiende fácilmente las matemáticas. No significa que no sirva para nada, simplemente uno dice, a mí la cabeza no me da para ello. Es decir, la limitación no está en la posibilidad de poder comprender a Dios. La limitación está en mi posibilidad mental, intelectual, racional de poderlo captar. Cuando la cabeza no da, porque el ejercicio mental no da para ello, pero nosotros somos gente honesta, ¿qué viene entonces en nuestra ayuda? En nuestra ayuda viene la fe. Saber confiar en que hay alguien que, habiéndonos hablado, un día decidió revelarnos, porque la fe hace parte de la revelación de Dios. Aquello que por la cabeza no entendemos, yo necesito siempre que entendamos eso y por eso lo voy a repetir. Aquello que con la cabeza no entendemos, con nuestro corazón hacemos un asentimiento, una aceptación. Y digo, aunque mi cabeza no lo comprenda, yo creo que esta persona que ha hablado, de ahí se suscita la fe. Por eso la fe, ¿de qué depende? La fe depende de la disponibilidad propia, de la capacidad de nosotros entender que no todo lo captamos, pero que es posible que haya cosas más allá de lo que nosotros captamos y de la revelación de Dios. Por eso, oigan lo que les voy a decir. Fe no es creer lo que nosotros creemos. Fe es creer lo que Dios ha revelado. Porque usted puede creer muchas cosas,
Pero el hecho de que usted crea muchas cosas no significa que eso sea fe. Si usted cree en los ovnis y cree en la vida extraterrestre, eso no es fe. Eso no es fe. Usted cree que eso existe, que hay vida en otros planetas, pero eso no tiene nada que ver con la fe. Si usted cree que un cordón que le amarre en la muñeca a su niño lo puede proteger de malas influencias espirituales, usted cree mucho en eso. Que usted lo crea no significa que eso es fe. Porque la fe no es una cosa que uno se arme y se invente. Como que yo voy a armar aquí las cosas propias en las cuales yo creo. La fe no es creer en el propio partido político. La fe no es sencillamente creer que yo puedo hacer las cosas que quiero. La fe no es sencillamente pensar que todo aquello que yo he soñado y que he deseado en mi vida lo voy a lograr. No. La fe tiene que ver directamente con aquello que Dios ha revelado. Y por eso, para poder tener fe, se necesita saber qué es lo que Dios ha revelado. Sin saber qué es lo que Dios nos ha dicho, no lo que nosotros nos hemos imaginado, no es posible tener fe si uno no sabe qué es lo que Dios nos ha mostrado, qué es lo que Dios nos ha dicho a nosotros. Insisto con la frase que le dije ahorita: fe no es creer en lo que uno cree. Fe es creer en lo que Dios ha dicho. Entonces la fe no es una fe en mi palabra, la fe es una fe en la palabra de Dios. La fe no es la confianza en lo que yo digo, lo que Dios dice. Porque la fe se suscita a partir de lo que Dios me dice a mí y la manera como yo le respondo a Él. Y la carta a los Hebreos nos hace hoy una síntesis muy bonita de un camino de fe que hicieron personajes en la Biblia. Muestra cuál es el camino de fe que hizo Abraham, el camino de fe que hizo Sara, su esposa. Un camino. Porque fíjense, Abraham y Sara eran un par de ancianos, estéril, ella no habían podido tener hijos. Abraham deseaba tener hijos, quería tener descendencia, y un día Dios le hace a él una promesa. Cuando Abraham decide creerle a Dios, la promesa se cumple. La fe de Abraham no era el creer que algún día iba a tener un hijo. Espero estar haciéndome entender. La fe se dio el día en que Dios lo prometió. Porque cuando Abraham quería tener un hijo, que Dios no se lo había revelado todavía, Abraham lo que tenía era un deseo. Y deseo no es fe. Que usted desee algo, que usted quiera algo, no significa que eso sea fe. La fe se dio en Abraham el día que Dios le habló y se lo prometió. Y por eso fíjense lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11. Por la fe son recordados los antiguos. ¿Qué caracterizó a la gente del Antiguo Testamento? Su capacidad para saber confiar en Dios, no en ellos mismos, en Dios. Por la fe son recordados los antiguos. Por la fe obedeció Abraham a la llamada de Dios y salió de su tierra, sin saber a dónde iba. De Ur de Caldea, que Dios le dijo: sal de tu tierra. Abraham no sabía dónde iba a llegar, pero Abraham confió no en su instinto. Abraham confió en lo que Dios le había dicho. Eso es fe. Por eso cuando uno mismo se cuestiona y dice:
es que yo estoy perdiendo la fe, yo necesito que usted analice eso, qué significa para usted, o usted qué quiere decir con ello. Que yo estoy perdiendo la fe, ¿eso qué quiere decir? Que usted ya no le cree a Dios, que usted se crea a sí mismo, que es mejor confiar en mí mismo, o que le voy a quitar a él la confianza, o que lo voy a volver a él un mentiroso, de que mira, lo que tú dijiste, eso no es verdad. La palabra de Dios dice que Abraham salió y ni siquiera sabía para dónde iba. La fe lo puso en movimiento, la fe lo pone a uno en movimiento. La fe no es estática, porque la fe no es sentarse a esperar a que Dios algún día me dé lo que yo quiero. Oigan eso, que Dios me dé lo que yo quiero. No, la fe me pone en movimiento para obtener no lo que yo quiero, sino lo que Dios me prometió. Dos cosas distintísimas. Porque de querer cosas nosotros queremos muchas cosas. Pero el hecho de que queramos muchas cosas no significa que Dios las haya prometido. Y porque usted las quiera no quiere decir que Dios se las tenga que dar. Simplemente porque usted cree que se las tiene que dar. Si ven dónde está, ahí es donde uno muchas veces dice que está perdiendo su fe. Porque uno ha hecho una lista de cosas que quiere de Dios. Yo de Dios quiero esto, esto, esto y esto. Pero a lo mejor ninguna de ellas ha sido de las que Dios prometió. Y entonces estoy creando falsas esperanzas que Dios prometió. Y entonces estoy creando falsas expectativas para que Dios termine cumpliendo mi voluntad. Y yo creyendo que eso es fe. No fue Dios el que cumplió la voluntad de Abraham, fue Abraham el que cumplió la voluntad de Dios. Cuando le dice, sal de tu tierra, sale hacia la tierra que iba a recibir en promesa sin saber a dónde iba. Dice, por la fe vivió como un extranjero, habitando en tiendas, lo mismo que Isaac y Jacob. La fe es la que le permitió a él vivir como un peregrino. Como un peregrino. Ustedes captan la enorme diferencia que es vivir en una tienda, en una carpa, y vivir en una casa de adobe, de material. En una casa de adobe o de material, dice uno, aquí es donde me voy a quedar. Vivir en una tienda, en una carpa, uno dice, esto es temporal, esto es para 2 días, una semana. Dentro de una semana nos tenemos que mudar con la carpa para otro lado. Cuando uno vive en carpas, la carpa uno la muda permanentemente. Pero nosotros somos fe de casa de adobe, como que aquí estoy y aquí me quedo quieto. Y resulta que la fe es vivir como peregrino en carpa. Constantemente se tiene que estar moviendo. La fe lo moviliza a uno. La fe lo pone a uno a caminar. ¿A caminar en qué? En confianza. A caminar en las promesas de Dios. Las promesas de Dios, no en los deseos de nuestro corazón. Por eso yo no soy amigo de la frase que solemos decir cuando alguien cumple años. ¿Cuál es la frase que nos gusta? Que se cumplan los deseos de tu corazón. Eso no tiene nada que ver con la fe. Nada. Porque hay que ver cuántas cosas desea nuestro corazón. Falta ver cuántas de ellas son buenas y falta ver cuántas de ellas son convenientes. Porque de desear, todos desean. No hay corazón que no desee. La fe no es que se cumplan los deseos de tu corazón. La fe es que Dios cumpla en ti las promesas que Él ha hecho. Las promesas para ti. Y tiene que aprender a conocerlas. ¿Cuáles son? Para no confundir, ¿cuáles son?
para no confundir lo que Dios me prometió y lo que yo quiero. Son dos cosas diferentes. Por la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor cuando le había fiel al que se lo prometía. Sara dijo, cuando Dios le prometió a ella que iba a concebir un hijo, Sara consideró que Dios era fiel a su promesa y dijo, si Dios lo dice, lo cumple. Y dijo, si Dios lo dice, lo cumple. Pero si lo dice Dios. Es Dios el que me lo tiene que decir. No es mi corazón simplemente el que lo tiene que desear. Por eso la fe no es deseos. La fe es promesa de Dios. La fe no es creer en lo que yo creo. La fe no es creer en lo que yo quiero. La fe no es desear que venga lo que yo deseo que venga. La fe es confianza en lo que Dios, que si Él lo dice, Él lo hace. Ahí es entonces donde uno tiene que revisar, cuando entre en eso que uno llama la crisis de fe, es que tengo crisis de fe, siento que estoy decayendo en mi fe, que revise a qué fe se refiere. ¿A qué llama usted fe? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los